En una fría mañana del 14 de abril de 1561, los habitantes de la ciudad alemana de Nuremberg se despertaron para presenciar un fenómeno que pasaría a la historia como uno de los mayores misterios de la Edad Media. Aún era temprano, y el sol apenas se había asomado por el horizonte, cuando extraños sonidos y ecos metálicos comenzaron a reverberar por el cielo. Asustados, hombres, mujeres y niños salieron corriendo de sus casas para observar lo que parecía una auténtica batalla en los cielos. Los informes describen una escena impresionante. Innumerables objetos cilíndricos aparecieron en el firmamento, liberando decenas de esferas negras y plateadas de su interior. Estos objetos se movían en formaciones caóticas, chocando entre sí, lanzando haces de luz, y en ocasiones emitiendo destellos tan intensos que la luz del sol parecía deslumbrarse. El miedo se extendió rápidamente. Muchos habitantes creyeron presenciar el fin de los tiempos, una batalla celestial entre fuerzas divinas y demoníacas. El pánico se apoderó de la ciudad, con algunos ciudadanos arrodillados en las calles para rezar, mientras otros corrían desesperadamente en busca de refugio. Las iglesias hacían sonar sus campanas sin cesar, como si trataran de alertar a la población e invocar la protección divina. El acontecimiento duró aproximadamente una hora. Tras el clímax de la batalla, se vieron objetos alargados y brillantes que se precipitaban rápidamente hacia la tierra, algunos desapareciendo tras los bosques y las colinas lejanas. A continuación, apareció en el cielo una gran figura en forma de lanza que permaneció inmóvil durante varios minutos antes de desaparecer. Asustados y confusos, los habitantes de Nuremberg intentaron comprender lo que habían presenciado. Sin embargo, la respuesta parecía escapar a cualquier lógica de la época. El suceso fue tan impactante que el artista, Hans Glaser, creó una detallada xilografía para dejar constancia del fenómeno, una imagen que sobreviviría durante siglos y alimentaría debates y teorías hasta nuestros días. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella mañana en Nuremberg? ¿Fue una manifestación divina? ¿Una ilusión colectiva? ¿O algo aún más inquietante? El misterio no había hecho más que empezar. Para los estándares del siglo XVI, la documentación del fenómeno de Nuremberg fue extraordinariamente precisa. Pocos años después del suceso, el impresor e ilustrador Hans Glaser realizó una xilografía, acompañada de un texto descriptivo que narraba la extraña batalla en los cielos. En la imagen vemos esferas, cilindros y cruces flotando sobre la ciudad, envueltos en haces de luz y en frenéticas colisiones. Al fondo, el típico paisaje de Nuremberg sirve de telón de fondo a la impresionante manifestación celeste. Glaser informó de que las figuras en el cielo parecían estar en combate, en un choque feroz e ininterrumpido. Mencionó que, una vez finalizada la batalla, muchos de los objetos habrían caído fuera de la ciudad, desapareciendo entre el humo y el fuego. Curiosamente, Glaser interpretó el fenómeno como una señal divina, una advertencia de Dios para que la gente abandonara sus pecados y buscara la redención. Esta interpretación religiosa era natural para la época. A mediados del siglo XVI, Europa estaba bajo la fuerte influencia de la fe cristiana, y cualquier fenómeno inexplicable se asociaba rápidamente con la voluntad divina, ángeles, demonios o el juicio final. Pero, ¿era esta la única explicación posible? Siglos más tarde, historiadores, científicos e investigadores de fenómenos inexplicables volverían su atención al caso de Nuremberg. Algunos sugirieron que el fenómeno podría haber sido una rara manifestación natural, como halos solares o refracciones atmosféricas extremas, agravadas por las condiciones climáticas de la época. Otros plantearon la hipótesis de que los gases o vapores de la atmósfera podrían haber causado impresionantes ilusiones ópticas, confundiendo la visión colectiva de los habitantes. Sin embargo, la descripción de las batallas, caídas y destellos es tan vívida y detallada que tales explicaciones parecen insuficientes. Algo más grande parecía haber sucedido en aquel cielo. Algo que desafiaba la comprensión de los testigos y que sigue intrigando a los estudiosos hasta el día de hoy. La pregunta seguía siendo: ¿era posible que algo,
o alguien se hubiera revelado ante los atónitos ojos de una civilización aún sumida en la superstición y el miedo. La investigación moderna comenzaría a arrojar nueva luz sobre el suceso. Con el avance de la ciencia y la aparición del interés por los fenómenos aéreos inexplicables, el caso de Nuremberg ha adquirido nuevos contornos. Los ufólogos modernos consideran el episodio como uno de los primeros registros históricos de un posible avistamiento de tecnología no humana. Para ellos, la descripción de los objetos, cilíndricos, esféricos y en movimiento coordinado, recuerda mucho a los informes contemporáneos de avistamientos de ovnis. Otra teoría sugiere que el suceso podría haber sido un intento de contacto, una manifestación deliberada ante una sociedad aún incapaz de comprender su magnitud. Las batallas descritas podrían no haber sido un conflicto real, sino tal vez una demostración de poder o una forma de comunicación visual, interpretada por los ojos medievales como una guerra en los cielos. También hay hipótesis alternativas, como la posibilidad de pruebas secretas de tecnologías desconocidas en la época. Algunos teóricos especulan con la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas antes de nuestra historia documentada y que las huellas de estos conocimientos hubieran sobrevivido de alguna forma. Aunque esta línea de pensamiento suena fantasiosa para muchos académicos, despierta la imaginación y abre la puerta a debates que invitan a la reflexión sobre lo que realmente sabemos o no de nuestro pasado. Todavía en el ámbito científico, algunos meteorólogos y físicos han intentado explicar el fenómeno como un caso extremo de parhelio, un tipo de halo solar que puede crear ilusiones de múltiples soles y formas en el cielo. Sin embargo, los críticos de esta teoría señalan que los halos solares no suelen presentar movimientos caóticos, colisiones y caídas en llamas, como los descritos en Nuremberg. El contexto histórico de la época también contribuyó al misterio. La Europa del siglo XVI estaba inmersa en conflictos religiosos, tensiones políticas y revoluciones culturales. Una sociedad tan cargada de tensiones podría haber interpretado fenómenos naturales inusuales a través de lentes apocalípticas. Aún así, la riqueza de detalles y la coherencia de los relatos hacen que el caso de Nuremberg destaque sobre otras historias medievales más fantasiosas. El misterio, por tanto, no tiene consenso, pero sigue vivo, palpitando a través de los siglos, desafiando nuestra comprensión y alimentando la eterna búsqueda humana de respuestas. Sin embargo, Nuremberg no sería el único lugar testigo de algo tan extraordinario. La asombrosa batalla aérea de Nuremberg, en 1561, no fue un hecho aislado. Tan solo 5 años después, en 1566, se presenció una escena similar en la ciudad de Basilea, en la actual Suiza. Según los informes de la época, aparecieron en el cielo esferas negras que entablaron un combate visible para toda la población. Al igual que en Nuremberg, el fenómeno se registró en xilografías y se describió como una lucha sobrenatural entre fuerzas celestiales. Estos registros plantean preguntas inquietantes. ¿Se trataba de acontecimientos naturales extraordinarios, manifestaciones divinas o contactos con algo mucho más allá de la comprensión humana de la época? El caso de Nuremberg, en particular, sigue siendo uno de los más intrigantes porque combina numerosos testimonios, registros artísticos y la descripción de fenómenos que siguen sin tener una explicación satisfactoria a día de hoy. En los tiempos modernos, con nuestros avanzados satélites, radares y telescopios, se sigue informando de fenómenos aéreos no identificados, lo que sugiere que lo desconocido sigue planeando sobre nuestras cabezas, tanto como lo hizo en el cielo de Nuremberg. Y si más que una advertencia divina como creían los ciudadanos de 1561, lo que ocurrió fue un intento de revelar a la humanidad una realidad más amplia, un atisbo de otros mundos, otras inteligencias o realidades paralelas que se cruzaron brevemente con la nuestra. El misterio persiste. Siglos después, sigue fascinando a historiadores, científicos, artistas y curiosos. Un recordatorio silencioso de que, por mucho que avancemos en conocimientos y tecnología,
Sigue habiendo fuerzas y fenómenos que desafían toda explicación. Quizá la verdadera respuesta no esté en el cielo, sino en nuestra capacidad de cuestionar y explorar lo desconocido. Al fin y al cabo, el cielo de Nuremberg en 1561 nos enseñó algo vital: que la curiosidad humana nunca será vencida, ni siquiera ante los mayores misterios del universo. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero mientras el misterio permanezca, seguirá inspirando a generaciones y recordándonos que lo desconocido está más cerca de lo que pensamos. ¿Te gustó esta increíble historia? Deja tu like, comparte y sigue el canal para más videos. Nos vemos allí.